Hola, muy buenos días. Estamos a viernes 25 de octubre de 2024. Nuestra lectura para acabar la semana hoy se encuentra en Ezequiel capítulo 13 al 15, en el Salmo 136 y en el Evangelio de Juan capítulo 5. Meditaremos en el Salmo 136, versículos 1 al 5. Escuchemos la lectura que nos trae Eli esta mañana. Salmo capítulo 136, versículos 1 al 5. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Muchas gracias, Eli. El Salmo 136 es una serie de alabanzas y proclamaciones que destacan las maravillas de Dios, con una frase que repite constantemente, porque para siempre es su misericordia. Cada versículo celebra un aspecto del carácter y las obras de Dios, resaltando su misericordia como un atributo constante e inmutable. Por eso la idea principal de este devocional es que la misericordia de Dios es eterna y se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, en la historia de la humanidad, brindándonos esperanza, redención y sustento. Tan abarcativa, tan amplia es la obra de la misericordia de Dios. Ahora, cada uno de los 26 versículos del Salmo 136 exalta la misericordia del Señor para con su pueblo. La misericordia puede ser definida como la virtud que tiene una persona de ser misericordiosa y benevolente. Una de las cosas que la Biblia más alaba y exalta es la misericordia de nuestro Dios. La misericordia de Dios es sinónimo de su benignidad. Por eso, algunas traducciones bíblicas optaron por benignidad, bondad, como sinónimo de misericordia o viceversa. Vamos a notar la misericordia de Dios en las Escrituras. Si arrancamos en Génesis 24-27, recordamos al siervo de Abraham. Al ver el cuidado de Dios para con su Señor, reconoce que el Señor Dios no apartó su misericordia de Abraham. Y él da testimonio de esto. Luego en Génesis 39-21, la Biblia afirma, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La historia de José nos conmueve. Sin embargo, la misericordia del Señor, expresada en la buena mano de Dios, estaba sobre José. Las situaciones de conflicto familiar, de conflicto en la casa de Potifar y luego aún en la cárcel, pero la misericordia de Dios le rodeaba, le envolvía. Y esto es un testimonio maravilloso del cuidado del Señor. Luego es segundo de Samuel, capítulo 22, donde David declara que el Señor se muestra misericordioso con el misericordioso. Y en el verso 51 la Biblia afirma que el Señor salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Una de las cosas que David nunca podría reclamar en la Biblia es que el Señor no tenía misericordia para con él. Todo lo contrario, lo declara en el Salmo 26 y luego en ese Salmo de confesión, en el Salmo 51, donde él va a hablar de esa misericordia del Señor, a pesar de que él había pecado gravemente contra el Señor y contra su prójimo.
En 1 Crónicas 16:34, la palabra de Dios nos aconseja: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, Josafat y su ejército vencieron a sus enemigos. ¿Qué hicieron? Pusieron a los cantores a alabar al Señor. ¿Y cómo alababan? Con estas palabras: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En el Salmo 77, Asaf pregunta en un momento de angustia: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En el Salmo 86, David parece responder a Asaf y dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el Salmo 90, Moisés, en el verso 14, dice: oh Señor, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Qué precioso salmo. Luego en el Salmo 94, 18, el salmista pensaba que su pie iba a resbalar. Pero luego la misericordia del Señor, dice, me sustentó. Y el Salmo 103 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese Dios que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que en este Salmo 136 vemos que la misericordia de Dios es eterna. Un estribillo con el que comienza y acaba el Salmo, que repite constantemente: porque para siempre su misericordia. Esto subraya la eternidad de la misericordia de Dios, que nunca se agota. Una misericordia inmutable. Mientras que las circunstancias de la vida cambian, la misericordia de Dios es constante. No está sujeta a las condiciones humanas ni depende de nuestros méritos. Si fuera así, si dependiera de nosotros. Pero no, la misericordia es divina, le pertenece al Señor. Vemos la misericordia de Dios en la creación, en los versículos 4 al 9 de este Salmo. Estos versículos hablan de las obras de Dios en la creación del cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Cada acto creador es un reflejo de su misericordia. La creación es una expresión de su cuidado. El orden y la belleza del universo son pruebas de que Dios nos ha brindado un entorno lleno de recursos y de bendiciones. Su misericordia se ve en el hecho de que nos provee lo necesario para vivir. Pero luego en el verso 10 al 15 vemos la misericordia de Dios en la redención, porque Dios es libertador de Israel. Y estos versículos recuerdan cómo Dios en su misericordia liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y el Salmo resalta la poderosa mano de Dios para salvar y redimir a su pueblo. El Éxodo es un símbolo de redención. El Éxodo es una imagen poderosa de cómo la misericordia de Dios nos libera de la esclavitud espiritual. Así como Dios liberó a Israel, su misericordia nos alcanza y nos redime del pecado a través de Jesucristo. Por eso Pablo dirá en Romanos capítulo 12: os rogamos por las misericordias de Dios. Y esta misericordia está plasmada en la descripción de Romanos 1 al 11, donde Dios nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos y nos ha glorificado. Pero en los versos 16 al 25 tenemos la misericordia de Dios en la provisión y cuidado. Dios cuida a su pueblo en el desierto. Dios no solo liberó a Israel, sino que también cuidó de ellos en el desierto y los guió a la tierra prometida. Estos versículos muestran
cómo la misericordia de Dios se extiende en el sustento diario y en la victoria sobre los enemigos. Hay una provisión continua. La misericordia de Dios no es un evento único, sino una provisión continua que sostiene a su pueblo en tiempos de necesidad. Hoy podemos reconocer que cada día, cada bendición en la naturaleza es un acto de misericordia continua de Dios hacia nosotros. Debemos recordar la obra de redención de Dios en nuestras vidas y cómo su misericordia nos ha librado de la condenación y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y aunque a veces atravesemos desiertos y tiempos difíciles, podemos confiar en que la misericordia de Dios nos sustentará y guiará hacia su propósito. Salomón en Proverbios 3:3 exhorta: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En Jeremías 31, el Señor declara: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Debemos ser misericordiosos nosotros también. La palabra de Dios afirma que el Señor usa para con nosotros la misma medida de misericordia que usamos para con nuestros semejantes. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El Salmo 136 nos enseña que la misericordia de Dios es activa en cada aspecto de nuestra vida, en la creación, en la redención, en el cuidado diario y en su naturaleza eterna. Reconozcamos hoy la misericordia de Dios y respondamos con gratitud y confianza, sabiendo que su misericordia es para siempre. Amado Padre, gracias te damos, porque en tu misericordia nos has salvado, nos has redimido y nos estás sustentando cada día de nuestra vida. Nos acompañas, nos guardas, nos proteges. Cuán bueno eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos hoy. Recibe nuestra gratitud, que la presentamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del próximo domingo en Mateo capítulo 9 en la Iglesia Revive. Y Dios mediante, el lunes nos reencontraremos en este devocional, esperando disfrutar, como hemos hablado hoy, de la misericordia del Señor. Manteneos bendecibles, recordando que los que nos deleita, nos dirige.